Sí, sí. Buenas noches. Bienvenidos a esta primera jornada de la Feria del Libro de Filosofía del año 2024. En este caso estamos en la charla Ética Feminista y Autonomía Relacional que van a coordinar aquí Diana Mafía y Laura Belli, así que les agradecemos muchísimo a ellas y al Circuito Cultural JJ también por el hermoso espacio que nos están dando. Paso a presentarlas. Diana Mafía es doctora en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Acaba de concluir el 29 de febrero de este año su función docente en la Facultad de Filosofía y Letras después de 43 años en la Cátedra de Gnoseología y los últimos 10 años en Filosofía Feminista. También dirige el programa de actualización en Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA. Tiene 4 doctorados honoris causa, 1 en Valencia y 3 en universidades públicas de Argentina, por su trabajo académico y su activismo en derechos humanos, algo que el feminismo promueve como praxis intelectual. Dirige el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asociación Civil Tierra Violeta, donde está a disposición pública su biblioteca como parte de la Biblioteca Feminaria, que reúne 25.000 libros de mujeres de 3 siglos. Laura Belli es doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es docente universitaria en las materias Ética y Filosofía Feminista de la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA. Es también investigadora en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de SADAP-CONICET y autora de numerosas publicaciones nacionales e internacionales en temas de epistemología, ética y bioética feminista, y docente en diferentes cursos de universidades públicas y en Ecofeminita, organización de la que forma parte desde sus inicios. Junto a Daniela Suárez Tomé, es autora del libro recientemente publicado llamado Filosofía de la Amistad y editado por Taurus. Así que, bienvenidas y vamos a iniciar la charla. Bueno, muchas gracias a Diego Silver por la invitación. Gracias por permitirme recorrer esta feria, ya llevarme unas cuantas cosas, además de las que traje. Estamos entre libros y vamos a hablar de libros. Pero también quiero empezar con una mención de la contratapa de página 12 ayer, que hizo un colega nuestro, filósofo, Federico Penelas, que califica la posición, la gestión de Milei como anarcocapitalista, cosa que a Milei se sonríe, le gusta, ¿no? A Milei le gusta. Él dice, es una batalla cultural donde se humillan los conceptos que nos resultan valiosos y desecha todo valor de las humanidades y en particular de la filosofía. Esto se ha visto en el discurso de Davos y es permanente. Desechar lo que hace el CONICET, desechar lo que hace la universidad, pero es algo más que desechar, aún más. Quienes le ejercen no somos inútiles, somos peligrosos. Yo creo que tiene razón en eso, y por eso quiero que retomemos este concepto. ¿Peligrosos para qué? ¿No? Penelas dice, esto se ve en cómo presentó Milei la deriva de su adversario colectivista. El discurso de la lucha de clases, desterrado, ha mutado forjando 2 dicotomías igualmente inadmisibles. Hombres versus mujer, y ser humano versus naturaleza. Recordarán esta parte del discurso. El feminismo, dice Penelas, el feminismo, la teoría de género y el ambientalismo son los nuevos enemigos que Milei proclama. Desterrar lo implicado por dichas dicotomías supone identificar a sus perpetradores ideológicos. Y es allí donde Milei señala y acusa a uno de ellos, las universidades. Las universidades que forman feministas, como hacemos con Laura en la materia de filosofía feminista, que forman teoría de género, que forman un respeto por el no especismo, por los animales, por el medio ambiente. En este contexto político y sobre todo de la llamada batalla cultural o contra batalla cultural,
que estamos viviendo es que pensamos con Laura un problema ético vinculado al feminismo, que es el cambio del concepto individual y racional de autonomía, un concepto que para la libertad es sumamente importante, porque la libertad exige poder libremente desarrollar los proyectos de vida, pero pensado como un concepto racional e individual, hay muchas cosas que son obstáculos para esta autonomía o para esta libertad. De hecho, pensado de una manera individual, los otros sujetos son posibles competidores y posibles obstáculos en este logro de una autonomía de mi propio proyecto de vida. El proyecto de vida se tropieza con la posibilidad de que el Estado lo limite con regulaciones, con leyes, y con la posibilidad de que otros se pongan en mi camino o traten de tener los bienes a los que aspiro. Así que tanto la sociedad, la comunidad, los otros sujetos como el Estado aparecen como el enemigo de este concepto de autonomía como realización del propio plan de vida, pensada de modo individual y de modo exclusivamente racional, eludiendo el hecho de que la racionalidad podría no estar exenta de emocionalidad y otras cosas que, si quieren, comentamos dentro de nuestro diálogo que esperamos tener. Entonces, esta es una perspectiva conservadora del liberalismo y otras perspectivas del liberalismo. Estamos por hacer un seminario sobre Carlos Nino, que acá Tomás estuvo también trabajando febrilmente para llegar a tiempo. Y aquí vamos a ver otros liberalismos sociales, otras concepciones del liberalismo. Pero en esta concepción conservadora, ese concepto de autonomía aparece como un concepto que regula la vida personal. El feminismo ha desarrollado otro concepto de autonomía, al que llama autonomía relacional. Y queremos hablar entonces de la relación entre una ética feminista, una ética que pone en el centro no la competencia, sino la convivencia, los cuidados, la responsabilidad, y este concepto de autonomía relacional que vamos a ir describiendo de a poquito. Entonces, libros que circulan alrededor de estos temas. Uno es este libro de Almudena Hernando, se llama La corriente de la historia y la contradicción de lo que somos, que es de la editorial Traficante de Sueños. Antes de este libro, Almudena, 10 años antes, publicó uno que se llama La fantasía de la individualidad. Almudena es un perfil que en este momento está en Argentina, pasando unos días, así que lo voy a invocar. Tiene un perfil laboral muy interesante. Ella es prehistoriadora, pero además es etnógrafa y es una persona que trabaja, al ser prehistoriadora, trabaja etnográficamente como antropóloga comunidades de las que en otras décadas se llamaban primitivas, pero ahora podemos hablar de las comunidades sin escritura, es decir, sin la posibilidad de que esa comunidad deje sus reglas por escrito o transmita su cultura por escrito. Son culturas orales y a ella le interesó sobre todo pensar de qué manera se dan los roles de género en esas culturas primitivas. Y lo que encontraba es que al comienzo las comunidades eran colaboradoras y resolvían en común prácticamente todas las necesidades cotidianas, pero que a medida que se especializaban las actividades, iba ocurriendo como un desgajamiento y una división sexual del trabajo, podemos llamarla, como ha ocurrido en la modernidad en Occidente. Es decir, que ciertas tareas quedaban asignadas a los varones y esas tareas exigían, por un lado, esa vivencia de individualidad y autonomía, en este sentido conservador. Bueno, yo soy independiente y puedo solo, cosa que yo supongo que está en la educación emocional de todos los varones, me contarán después si podemos, puedo solo, mientras que las necesidades afectivas, emocionales, de cuidado, etc., eran cubiertas por una contraparte femenina y quedan en la división moderna entre lo público y lo privado, del lado de lo privado. Entonces en lo público se ve, ellos pueden solos, y en lo privado está todo lo que cuida, lo que reproduce la fuerza de trabajo, lo que sostiene emocionalmente y no solo materialmente, pero también materialmente. Por eso hay dentro del trabajo feminista
que ha habido en los últimos años una evaluación económica de las tareas de cuidado, una notificación de cuál es el costo de la crianza, la suma quien la suma, pero hay un aspecto económico también, ¿no? Entonces, voy a leer un poquito de lo que dice Almudena. Ella dice: utilizo el término identidad en un sentido laxo, que hace referencia a la manera que tenemos de entender el mundo y de percibir nuestra posición en él, que varía en función del grado de control material que tengamos sobre el mundo. El grado de control material que tengamos sobre el mundo. A pesar de esa variación, siempre existe, sin embargo, un componente de base que es imprescindible y por lo tanto no cambia, lo que llamo identidad relacional. Todas las personas necesitamos ese componente de cuidado, de afecto, de nutrición. Todas las personas nacemos sin posibilidades de otro tipo de autonomía que no sea esta autonomía relacional. Se trata de una identidad de pertenencia, de adscripción, de autopercepción de la persona como integrante de una comunidad. Vean esto, la persona no es una persona que podría ser implantada en cualquier lado con los mismos resultados, porque pertenece a una comunidad y esa identidad es una identidad relacional con esa comunidad. De una red de vínculos y afectos, de una familia, una nación, un grupo de trabajo o deporte, de un grupo humano. Sin ese soporte vincular y emocional, la persona no podría enfrentar sin angustia la extrema complejidad del mundo en que vive, ni las muchas incertidumbres de la existencia, teniendo en cuenta además que éstas van aumentando correlativamente al proceso de complejidad socioeconómica. Es el único modo de identidad que existe cuando no hay división de funciones y especialización del trabajo, como sucede en algunas sociedades cazadoras-recolectoras. Y a ellas se van añadiendo en la construcción identitaria grados diversos de individualidad, dependiendo de la posición de poder o de especialización del trabajo que tenga la persona y del consecuente grado de racionalización, control tecnológico y distancia emocional que la caracterice. Podemos decir entonces que la identidad personal constituye una categoría de contenido variable con una base relacional fija e imprescindible y grados distintos de individualidad dependiendo de la posición de poder que se ocupe. Y luego dice: las mujeres estamos encarnando la única forma de identidad que permite relaciones de igualdad, pues a través de la individualidad tenemos conciencia de nuestros deseos y agencia sobre nuestras vidas, al tiempo que en virtud de nuestra parte relacional sabemos cuidar y vincularnos. Tenemos la misma capacidad de razonar que los hombres desde el lado individualizado, al tiempo que mucha mayor capacidad de empatía desde el lado relacional. Nuestra forma de identidad debería ser el modelo a seguir por parte de los hombres y no al revés, si queremos construir una sociedad más justa e igualitaria y educar sujetos en una vida emocional más satisfactoria y gratificante. La clave de la igualdad no estaría en que las mujeres se esforzaran por alcanzar las cotas alcanzadas por los hombres con poder, sino en que los hombres fueran socializados en la necesidad de construir vínculos, cuidados y afecto, dedicando tiempo, energía y valoración positiva a la construcción de su propia identidad relacional, como ya sucede en el caso de algunos hombres que intentan escapar al modelo de masculinidad que les impone el orden patriarcal. Conozco varios que están en este mismo lugar, así que me alegra que esos cambios no sean cambios que se den a las hormonas, son cambios políticos. Pero me parece muy importante pensar esta definición también en relación con un presunto feminismo que vendría a decirnos que si nos esforzamos lo suficiente podemos ser gerentes de una empresa o podemos incluso llegar a altísimos grados, a ser ministras, por ejemplo, y que eso mejora todo, ¿no vimos? ¿No? Bueno, entonces, me parecía interesante empezar por Almudena, empezar por esta visión antropológica y esta visión etnográfica de algo que por un lado es histórico, pero por otro lado es contemporáneo para definir el aspecto del individualismo y de la relacionalidad. En este libro ella dice que tanto la pandemia como la globalización económica exacerbaron enormemente estas diferencias entre quienes tienen poder y acceso a recursos materiales y quienes no lo tienen. Y ella usa una metáfora que no voy a leer tanto, pero solo la menciono y es un libro que vale la pena. Dice que es como un edificio que a medida que
se va llegando a niveles superiores y agregando niveles de concentración económica, siempre masculinos, porque si analizamos los sujetos de esa concentración son sujetos masculinos, pero no les alcanza y quieren más, y entonces se van agregando grados. Ella dice, a medida que esos grados aumentan, también aumenta la construcción de un subsuelo, de capas de subsuelo sobre las cuales esos pisos se tienen que erigir. Algo tiene que estar en la base, sosteniendo esa aridez, y esa base es cada vez más profunda, más numerosa, y somos las personas que sostenemos ese sistema. A veces hasta lo votamos. Bueno, pero eso es otro tema. Segundo libro que me interesa mucho leer. El año pasado hicimos justamente un seminario sobre este aspecto de ética feminista y autonomía relacional, porque salió un libro que se llama Autonomía y Feminismos. Es una compilación que hicieron Mercedes Cavallo y Agustina Ramón Micheli, que publicó Editorial Didot, la Red Alas y la Universidad de Palermo. Este libro compila muchas autoras, creo que son todas mujeres, sí, son todas mujeres, muchas autoras que están trabajando este concepto para diversos problemas éticos, este concepto de autonomía relacional. Y quiero leer unos fragmentos de la introducción de una filósofa del derecho, Silvina Álvarez Medina, que trabajó, desde hace muchos años viene trabajando este concepto, un aspecto crítico del concepto de autonomía y también este nuevo concepto de autonomía relacional. Voy a leer algunos fragmentos. Como contrapeso y refuerzo en negativo de la autonomía en su dimensión de autonomía plena, o sea, se habla de autonomía plena cuando alguien puede individualmente no requerir de nadie. Y se supone que en la vida pública, política, el sujeto exitoso es el que tiene autonomía plena. Entonces, como contrapeso y refuerzo en negativo de la autonomía en su dimensión de autonomía plena, la noción de vulnerabilidad ha entrado desde hace algunos años en el ámbito filosófico-jurídico. Es muy importante el concepto de vulnerabilidad, porque es importante pensar lo extendida que está en lo desconocido de la vulnerabilidad. Pensamos en la vulnerabilidad de un bebé, de un anciano, de una persona enferma, de una persona con discapacidad, pero es una cualidad que admite grados, no es que alguien es vulnerable o no es vulnerable, admite grados y está absolutamente extendida. Desconocer esta vulnerabilidad transforma entonces esta ficción del sujeto autónomo pleno como una visión positiva. Entonces es una noción, la vulnerabilidad, que ha entrado desde hace algunos años en el ámbito filosófico-jurídico, así como en el terreno de los derechos humanos. Menciona una autora, Martha Feineman, ha señalado que se trata de una categoría universal y particular a la vez, en la medida en que todas las personas somos vulnerables. Y tiene también una función, una dimensión social eminentemente relacional. Las personas no son vulnerables aisladamente, se hacen vulnerables en conjunción con un entorno que construye su posición como comparativamente inferior, débil o dependiente. Si no se tiene en cuenta este significado social o matriz estructural de la vulnerabilidad, se corre el riesgo de poner el foco en las carencias individuales, olvidando los procesos e interacciones que están en su origen. En efecto, desconocer el origen estructural de la vulnerabilidad puede llevar a no identificar adecuadamente el sistema de opresión, dominación o desigualdad subyacente. Siempre recuerdo a Loana Berkins, que brilla en el cielo rojo de las travestis, y desde allá nos inspira. Cada vez que le decían, claro, las travestis son personas vulnerables, ella decía, somos vulnerabilizadas. Y hacía esta diferencia. ¿Por qué es vulnerable una travesti? Porque hay un sistema de opresión, de inferiorización, de marginación, que las pone en situaciones de dependencia y de desigualdad. Los deberes del Estado, en este sentido, tendrían, entonces, si el Estado se va a ocupar de que las concreciones, de que haya concreciones en esas elecciones vitales de autonomía, si el Estado tiene un papel que cumplir, los deberes del Estado en este sentido tendrían su fuente
no en el principio de libertad, en el principio de igualdad. Mientras que en el modelo basado en la autonomía se espera del Estado que garantice la ausencia de interferencias para el ejercicio de esta, como conté antes, ¿no? La idea libertaria es que no haya interferencias y yo puedo hacer lo que quiero. Atender a la vulnerabilidad de los sujetos implica comprometerse con su igualdad. Mientras el modelo que se fija en la autonomía plena presupone la igualdad y se va abocando a tutelar las iguales libertades que la hacen posible, el modelo que se fija en la vulnerabilidad adquiere un compromiso mayor con la autonomía en la medida en que admite que su realización debe lograrse atendiendo a la diversidad y por tanto al logro de la igualdad. Quiero leer un cachito más, voy a dejar algunas cosas de lado porque al avanzar desde el ideal tradicional de autonomía plena hacia una concepción que reconozca los límites que circundan a la propia capacidad, así como su contrapunto en la vulnerabilidad de las personas, empiezan a surgir fuertes vínculos interpersonales y contextuales de la autonomía en los que hunde sus raíces la noción de autonomía relacional. Por un lado se propone una concepción de la gente, de quien actúa, ¿no? Cuyas posibilidades racionales y morales solo pueden comprenderse adecuadamente atendiendo al contexto y la interacción que les es propio. Para saber quién es ese agente racional que va a elegir su plan de vida, no solo tengo que mirarlo individualmente, lo tengo que mirar en ese contexto de relaciones y vínculos, y habrá sujetos vulnerabilizados y sujetos fortalecidos en estos vínculos, algunos de privilegio y otros no. En segundo lugar, la autonomía relacional está especialmente interesada en desentrañar los procesos de socialización en los que se inscribe y actúa la persona autónoma. Desde la perspectiva de género hay dos elementos que condicionan el entramado sociocultural y por ende las opciones que las mujeres y los varones reconocen para sí mismas. Estos elementos son el patriarcado y los estereotipos de género. No vamos a entrar en el patriarcado y los estereotipos de género porque sería esto muy eterno. Pero no, dejo este libro, dejo para que veamos, hay muchos asuntos vinculados con el derecho, con la salud, con la discapacidad, con la prostitución, muchos aspectos que tienen que ver con este cambio de concepto de esta autonomía presuntamente plena al concepto de autonomía relacional, visibilidad de la estructura, del sistema de relaciones y por lo tanto del camino en el cual algunas personas nos hacemos vulnerables e invisibles y otras personas se hacen protagónicas y muy visibles individualmente. En esta construcción que se hace desde el Estado, ignorando los vínculos, ignorando los aspectos emocionales, erigiendo un ideal de ciudadanía de éxito personal, que es un éxito individual, incluso compitiendo, incluso considerando que hay gente que sobra, porque esa gente nunca va a llegar a esos lugares donde hay que llegar. Por lo tanto, ¿por qué vamos a invertir, como dijo una diputada tarotista, porque tenemos perfiles muy interesantes? Dijo, si los chicos no aprenden, ¿para qué les vamos a pagar a los maestros? Bueno, es una manera de verlo, ¿no es cierto? Es una manera de verlo. Me interesó pensar que este libro de Rita Segato está editado en el 2018 por la editorial Prometeo. El libro se llama Contrapedagogías de la Crueldad y son unas conferencias que dio Rita en Rosario donde habla de un concepto que ella utiliza mucho, que es la pedagogía de la crueldad. Pero entonces, si hay una pedagogía de la crueldad y a veces en manos del propio poder, del propio gobierno, a veces de manera explícita, sin pudor, debe haber también una contrapedagogía de la crueldad. Me voy acercando al final, no solo de mi vida, porque soy viejita, sino espero que no ocurra acá. Dice Rita, llamo pedagogía de la crueldad a todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y la vitalidad de las cosas.
tomamos los sujetos como seres vivos y la vitalidad y lo transformamos con esa pedagogía. En este sentido, esta pedagogía enseña algo que va mucho más allá del matar. Enseña a matar de una muerte desritualizada, de una muerte que deja apenas residuos en el lugar del difunto. Hay una cosificación tal, la muerte es una parte de la vida, vamos a morir todas las personas, incluso la ministra de Relaciones Exteriores, no lo sabe, pero está tan cerca como yo. Pero hay una ritualización de ese momento de la muerte, hay una reflexión sobre eso, hay un acompañamiento de la subjetividad propia y del resto de las personas en relación con esto, en cada cultura con rituales diferentes. Cuando esa muerte se cosifica y solo significa un residuo, estamos en una pedagogía de la crueldad. La repetición de la violencia produce un efecto de normalización de un paisaje de crueldad y con esto promueve en la gente los bajos umbrales de empatía indispensables para la empresa predadora. Para que pueda tener éxito un discurso predador, cosificador, deshumanizador, tiene que haber una baja resistencia, muy baja resistencia, y es la que han logrado con todo un trabajo cultural en la ciudadanía, no solamente Milei, ¿no? Se ha logrado de varias maneras. Entonces, bajos umbrales de empatía indispensables para la empresa predadora. La crueldad habitual es directamente proporcional a formas de gozo narcisístico y consumista. Pensemos en los 90, pensemos en el DM2, en los viajes a Miami, pensemos en el cuadro que está ahora en el Salón de los Próceres de la Patria, ¿no? La crueldad habitual es directamente proporcional entonces a formas de gozo narcisístico y consumista y al aislamiento de los ciudadanos mediante su desensibilización al sufrimiento de los otros. Un proyecto histórico dirigido por la meta del vínculo como realización de la felicidad mutua hacia un proyecto histórico dirigido por la meta de las cosas en forma de satisfacción. La contrapedagogía de la crueldad tendrá que ser una contrapedagogía del poder y por lo tanto una contrapedagogía del patriarcado, porque ella se contrapone a los elementos distintivos del orden patriarcal: mandato de masculinidad, corporativismo masculino, baja empatía, crueldad, insensibilidad, burocratismo, distanciamiento, tecnocracia, formalidad, universalidad, desarraigo, desensibilización, limitada vincularidad. Y termino con esto. De una forma esquemática, es posible decir que existen dos proyectos históricos en curso en el planeta. Recordemos el libro de Almudena Hernando y su idea de un cambio civilizatorio, un cambio que ella llama la corriente de la historia, porque cree que así como se ingresó a la historia, en este momento estamos haciendo un cambio civilizatorio profundo, ¿no? De una forma esquemática es posible decir que existen dos proyectos históricos en curso en el planeta, orientados por concepciones divergentes de bienestar y felicidad. El proyecto histórico de la cosa y el proyecto histórico de los vínculos, dirigidos a metas de satisfacción distintas, en tensión y en última instancia incompatibles. El proyecto histórico centrado en las cosas como meta de satisfacción es funcionar al capital y produce individuos que a su vez se transformarán en cosas. El proyecto histórico de los vínculos insta a la reciprocidad que produce comunidad. Aunque vivamos inevitablemente de forma anfibia, con un pie de cada camino, una contrapedagogía de la crueldad trabaja la conciencia de que solamente un mundo vincular y comunitario pone límites a la cosificación de la vida. Esto es todo una introducción para pensar de qué manera la cuestión de la vincularidad, de la relación, la cuestión de la generación de comunidad, en la que hemos estado trabajando tanto tiempo en la teoría feminista, en la ética feminista,
está presentando desde la década del 80, momento en que estaban en antagonismo el proyecto liberal y el proyecto comunitarista en el debate de la filosofía política, y cómo esa idea de la ética feminista pasó a ser uno de los argumentos de la teoría política comunitarista para mostrar de qué manera una ética de la responsabilidad era necesaria para la vida en comunidad, reconocer que somos parte de una comunidad. Todo esto es nada más que un preámbulo, un prólogo, para mostrar la enorme importancia que tiene para mí el libro que se acaba de publicar de Laura Belli y Darina Suárez Tomé. Ese libro se llama Filosofía de la Amistad. No es que la amistad sea un tema nuevo. Hace 2500 años que se discute en filosofía de la amistad y justamente empiezan el libro retomando esas ideas. Acá me contaban que las personas que han leído el libro empiezan por los capítulos que más los conmueven. A mí me conmovía la amistad intergeneracional. A Tommy le conmovía la amistad con los animales. Y así distintas personas van encontrando. Yo, como soy muy obediente, empecé fui por el orden pitagórico de las páginas y empecé por la parte histórica. Entonces es muy importante ver que ha habido en la historia distintas concepciones de la amistad en la historia de la filosofía, y también ha habido escuelas filosóficas basadas en la amistad como vínculo. Si pensamos una contrapedagogía de la crueldad y pensamos cuál es el núcleo en el cual deberíamos basar esa vincularidad, ese vínculo es la amistad, y por eso le paso la palabra al autor. Gracias. Enorme preámbulo. Sí. Y mucho para decir y relacionar. Se escucha bien, ¿no? Sí. Bien, gracias. Cuando empezamos con Daniela, que es la otra autora, a trabajar el tema de la amistad, nos metimos de lleno en todo lo que nos decía Diana, la historia de la amistad a lo largo de la humanidad, particularmente la filosofía, pero fuimos leyendo como diferentes textos, desde la literatura hasta la historia, la política, y una de las cosas que nos dimos cuenta que nos llevó como también, que le dio dirección a nuestra investigación, es la idea de la amistad como refugio. Abrimos el libro con eso y cerramos el libro con una propuesta que ahora vamos a ver tiene relación con todo lo que venimos hablando acerca de la autonomía relacional, acerca de la importancia de los vínculos, acerca de la importancia de los cuidados, de la cooperación y de la reciprocidad. Pero lo que nos movió como llevar adelante toda esta investigación que hicimos con Danila fue el entender que a lo largo de la historia la amistad fue siempre un refugio. ¿Y un refugio cuándo? Especialmente cuando todas las otras relaciones sociales se debilitan. Cuando las relaciones sociales dentro de la familia se debilitan, ahí está la amistad. Cuando las relaciones sociales a nivel Estado se debilitan, a nivel comunidad, sociedad se debilitan y se hacen difíciles, ahí está la amistad como refugio, y no solamente como refugio, sino también como espacio de resistencia. La amistad tiene un componente profundamente político, que es el que nosotros retomamos después, como haciendo una propuesta de un mejor vivir basado en la recuperación y la puesta en primer plano de nuestros vínculos de amistad. Ahora vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de amistad, que es, además me interesaría mucho que después en la parte de las preguntas pudiéramos charlarlo esto, porque es una propuesta que hacemos sobre qué pensamos acerca de la amistad, que nos encantaría poder completar y discutir y debatir. Pero además, lo que tiene la amistad particularmente es que es un tipo de relación que nos permite reconfigurar constantemente el modo en que nosotros queremos relacionarnos con las demás personas. Es decir, la amistad es pensarnos en relación con los otros y repensarnos en relación con los otros, porque justamente parte de lo interesante de este vínculo, de este tipo de relación, es que no es un vínculo estático, ni estable, ni obligado, sino que va cambiando y va mutando a lo largo de nuestras vidas y que está total y absolutamente unido a nuestra idea de identidad. Entonces, también me interesaba retomar lo que decía Diana de la propuesta de Almudena, de esta idea de identidad relacional. El pensar nuestras identidades en contra de lo que es la tradición clásica de pensar la identidad como una identidad como
escindida de los demás, pero pensar nuestras identidades como identidades relacionales, que son identidades total y absolutamente influenciadas, atravesadas, conformadas por lo positivo o por lo negativo, por las demás personas con las cuales convivimos, de las cuales son parte de nuestras vidas recíprocamente, diríamos, es gran parte de lo que tiene que ver justamente con esta idea de la amistad. Porque la amistad es, al tiempo que un vínculo de relación, es un vínculo de formación y conformación de nuestras propias identidades. Es decir, uno no entra y sale de las amistades de la misma manera y siendo la misma persona. Y uno busca en sus amistades, vamos a ver también qué tipo de amistades, pero uno busca en sus amistades ciertas identificaciones con otras personas, que son identificaciones que también terminan siendo autoidentificaciones sobre cómo queremos ser, sobre qué es lo que pensamos que está bien, qué es lo que pensamos que está mal, cómo queremos que sean nuestras vidas. Y al mismo tiempo, esto se une, otra de las características de la amistad, es que es un vínculo voluntario y electivo, a diferencia de otros vínculos como la paternidad, la maternidad, el ser hijo o hija de, el ser cónyuge, pareja de, el trabajar para. La amistad es uno de los pocos vínculos que es total y absolutamente libre y electivo, del cual se entra y se sale sin ningún tipo de regulación estatal, como le gusta a los libertarios. El Estado no interviene en las amistades y que además es uno de los pocos vínculos en los cuales llevamos adelante a lo largo de todas nuestras vidas, aunque los otros tipos de relaciones no existan o todavía no hayan llegado, y sin embargo de lo que menos reflexionamos. Tiene como unas características muy interesantes la amistad. Entonces también pensar esta idea de autonomía relacional que mencionaba Diana, esta idea de autonomía en el sentido de elegir qué dirección queremos que tenga nuestra vida, elegir de qué manera queremos vivir, pensarlo también desde una idea relacional, porque las amistades nos atraviesan desde las infancias hasta el fin de nuestros días. Cuando mencionabas el tema de la amistad intergeneracional, una de las temas que nos resultó súper interesante es pensar también cómo, si nosotros tenemos un ideal social de autonomía que requiere de racionalidad, poder de decisión, falta de interferencia de los demás, todos pensamos, por ejemplo, las amistades de la infancia, que son amistades total y absolutamente mediadas por padre, madre, cuidadores, cuidadoras, que llevan a la casa de tu amigo, que traen a la casa de tu amigo. Entonces, ¿cómo hablamos de amistades en lugares en los cuales esta idea de voluntario y electivo no existe? Y que sí puede entenderse si nosotros damos lugar a una idea de autonomía como autonomía relacional. Quiero retomar particularmente esta propuesta que mencionaba Diana, que es una propuesta de los feminismos, y es la idea de autonomía, esta idea liberal de que todos somos como de alguna manera capitanes de nuestro barco y dueños de nuestro destino, sin la interferencia de los demás, y que podemos tomar decisiones total y absolutamente racionales sobre nuestras vidas, donde los sentimientos son vistos como obstáculos y donde el otro siempre es traído a cuenta como alguien que puede imposibilitar o limitar mi autonomía, es una idea que va en contra de lo que es la posición política de los feminismos históricamente. Pero al mismo tiempo, está muy bien recogido en varios de los artículos del texto de autonomía relacional, pero al mismo tiempo, la imposibilidad de abandonar la defensa de la autonomía por parte de los feminismos, que es algo que se reclama justamente desde los inicios de los movimientos, reconózcannos como personas autónomas, permítannos votar, permítannos tener decisión sobre nuestras finanzas, nuestras vidas, y especialmente, no solamente las mujeres, sino también otras entidades subalternizadas, el abandonar la idea de autonomía implicaría volver a una suerte de tutelaje, que es con lo que se lucha históricamente. Entonces, los feminismos lo que hacen es, con un, para mí, bellísimo oxímoron, proponer la idea de autonomía relacional. Es decir, solo pero acompañados. Y esta idea de autonomía relacional tiene un cambio de una perspectiva ética, creo que es uno de los aportes más grandes, a mi entender, de las éticas feministas, tiene como de alguna manera la ventaja o la virtud de haber podido entender a los demás, no como obstáculos,
no como quienes imposibilitan y vienen a limitar mi libertad, sino todo lo contrario, como potenciales compañeros y compañeras que me permiten a mí tener más libertad de la que puedo tener solo. Y traigo la palabra libertad específicamente porque me parece que es una palabra que fue bastardeada en los últimos años, particularmente en Argentina, pero también en el mundo, con los movimientos, hacia donde están yendo los movimientos de derecha, y que realmente la idea de libertad pensada desde el individualismo es infantil, absolutamente infantil. La idea de libertad tiene que pensarse justamente en comunidad, con otras personas que nos ayuden a potenciar, ¿sí?, nuestras libertades y lo que podemos hacer. Y si lo piensan desde el lado de la cooperación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los estudios en discapacidad, personas con discapacidades, vemos que una noción de autonomía total y absolutamente liberal, del yo puedo todo, yo voy a conseguir todo, y a pesar de todos los demás, deja fuera a enorme parte de la población, a la mayoría de la población que no accede a recursos materiales, a la población que no accede, como de alguna manera, a todos los lugares, puestos que te garantizan esa supuesta libertad que no es tal, porque esa supuesta libertad también se sostiene en esto de yo llegué solo, yo me gané todo solo. Nadie vive solo, nadie nació solo, somos hijos de nuestra historia, de nuestras circunstancias, y entonces esta idea de autonomía relacional lo que hace es un reconocimiento justamente de que somos seres sociales. Parece muy básico y parece muy simple, pero llevó muchísimos años en la historia de la filosofía el poder discutir esta noción, sobre todo esta noción moderna de la identidad, que requiere de los demás, ¿sí?, y que da como un valor a los demás, a nuestras vidas, a nuestras decisiones y a nuestros proyectos futuros. Y la amistad en este sentido es una muestra y es un vínculo que permite hablar justamente de esta idea de que la autonomía relacional mejora nuestras vidas, que la autonomía relacional, que pensarnos en relación con los demás, mejora nuestras vidas. Y fue justo en esta búsqueda de, bueno, cómo pensar la amistad, que con Danila, esta es la partecita que les voy a leer, ensayamos, y que me gustaría después que charláramos, una definición provisoria de amistad abierta, pero como para lograr dar cuenta de cuál es la mirada que nosotros vamos a seguir para pensar diferentes temáticas sobre esto. Que dice, la amistad es un tipo de relación afectiva basada en la cooperación y la confianza. Y elegimos empezar con la idea de cooperación para mostrar que es un vínculo que no se da de manera individual, y que es un vínculo en el cual, para que el vínculo funcione, ¿sí?, con todas las letras, digamos, la amistad con todas las letras, requiere de cooperación entre las partes, requiere de ayuda entre las partes y también de confianza. Y la confianza es una apertura a la vulnerabilidad, es el dejarse ser vulnerable frente a la otra persona, ¿sí? Eso requiere, además, primero un reconocimiento del otro como una persona de la cual yo creo que no va a lastimarme, pero también una apertura que nos pone constantemente en la amistad en riesgo de error. Y justamente relacionado con la idea de la crueldad, con toda la idea de las pedagogías de las crueldades, la amistad va en contra de eso. Justamente las amistades se rompen y se diluyen cuando la crueldad entra en juego. ¿Por qué? Porque requieren de esta apertura y de esta vulnerabilidad extrema hacia la otra persona. Pero también requieren de reciprocidad. Es decir, y acá hay un componente ético muy fuerte dentro de las amistades. Las amistades son relaciones éticas y políticas también, pero son relaciones éticas porque tiene que haber reciprocidad, tiene que haber un ida y vuelta en términos de ayuda, en términos de confianza, en términos de apertura. Una amistad no es unidireccional, como sí pueden ser otros vínculos, como el enamoramiento, por ejemplo. El amor puede ser unidireccional, esto también, no sé si lo vemos cuando tratamos de separar la amistad y ver qué tienen en común y qué tienen de diferente en otros vínculos. La amistad, para que se sostenga, tiene que ser recíproca y tiene que tener una idea de base de cuidado mutuo, de saber esta confianza, esta apertura viene además unida a la idea de cuidado mutuo. Y acá me interesa detenerme un segundo en esta idea de cuidado, que es algo que veníamos charlando con Diana hace bastante ya.
dejar de pensar la idea de cuidado también como unidireccional, como alguien que puede y cuida a alguien que no puede. Y entender la idea de cuidado como recíproca. Dentro del cuidado hay una relación de aprendizaje de quien cuida también, de reconfiguración de quien cuida, especialmente cuando esos cuidados son cuidados que nacen de sentimientos de cariño, de sentimientos de amor, no solamente de sentimientos, no solamente de cuestiones económicas como el trabajo, pero incluso en lo que son las tareas de cuidado más formales, diríamos, no desaparece ese sentimiento de, o no debería desaparecer ese sentimiento de empatía, de cuidado hacia el otro, y tienen que dejar de pensarse como sacrificios necesariamente, como, que esto es algo también muy interesante, ¿no? De sacrificio como de obligaciones, porque hay muchísimo para aprender y comprender de estas relaciones de cuidado. Y esto lo digo especialmente porque en los últimos años los feminismos trabajamos muchísimo el tema del cuidado y parece ya tener como una nube negra encima, donde las tareas de cuidado terminan siendo siempre total y absolutamente negativizadas en lo que incluye, ¿no? Y los reclamos tienen que ver con que se reconozcan porque esto es un bajón, dicho malito. Y en muchos casos lo es, pero en muchos casos no lo es. Y cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en las amistades intergeneracionales, que era algo que pensábamos con Diana, cuando se piensa en la historia de la filosofía y también en la literatura muchas veces, hay una idea hermosa de cuidado entre amistades, del joven o la joven que cuida a la persona mayor, pero al mismo tiempo la persona mayor que comparte conocimientos con la persona joven y a su vez se reconfigura, no quedando del lado de los viejos y del lado de las viejas, sino también participando de la vida. Entonces, hay algo muy interesante en esta idea de amistades intergeneracionales, que se trabaja cada vez más y que tiene que ver también como hacen los feminismos, como hacen todas las teorías de las disidencias, todas las propuestas acerca de tener un mundo más diverso, de entender que cuestiones como la juventud o la vejez no son momentos separados de la vida y no tienen cada una, como de alguna manera, ciertas pautas inamovibles que no pueden cambiar, sino que es también parte de lo que socialmente y comunitariamente hay que empezar a recuperar y a volver a tener. La idea de compartir espacios. Si ustedes se fijan, los espacios sociales están total y absolutamente segregados por edad. Hay espacios sociales para niños, para niñas, para adolescentes, para adultos, la parte más importante de la sociedad, por la parte productiva, y espacios completamente separados para adultos mayores, donde ya dejaron de ser útiles para la sociedad, entonces tienen, bueno, y una de las cosas que la amistad permite, y la amistad intergeneracional, por ejemplo, permite es esto, es el pensar en la posibilidad de construcción de espacios comunitarios compartidos, donde no se vea una carga que se tiene hacia otra persona, sino al revés, lo que se vea es como la posibilidad de aprendizaje y sobre todo de sublevar como el orden establecido y el empezar a pensar sociedades que no solamente se den en la cooperación, como se suele pensar, entre pares, sino una cooperación transversal, una cooperación que verdaderamente abrace la idea de la diferencia y piense que la diferencia es lo dado, no es lo excepcional. Entonces, nos interesaba también como ver eso, ¿no? En el tema de amistad, pensar el cuidado como desde un aspecto positivo, desde un aspecto enriquecedor para todas las partes, porque no existe el cuida es cuidado y nada más, sino que se da una relación de reconfiguración identitaria de todas las partes que forman como este binomio en general, pero sin un grupo. Y otra de las cosas que nos interesaba pensar de la amistad, y que tenemos un capítulo especialmente dedicado a eso, que creo que es muy interesante para trabajar el tema, si quieren también, en vista de los últimos acontecimientos, y es la posibilidad o no de ser amigo de malas personas. Que es uno de los temas que creo que más nos gustó, especialmente en este momento, momentos en los cuales hay como quiebre del tejido social, donde hay como posturas ideológicas muy fuertes y donde verdaderamente amistades se han roto por cuestiones
de posiciones políticas como de alguna manera imposibles de compatibilizar. Trabajamos muchísimo con ese tema, así como también con el duelo de la amistad, ¿no? Que es el tema que a nadie le gusta hablar, que es qué pasa cuando una amistad se rompe. Porque todas las amistades, es algo como muy característico de las amistades, que en su misma idea de conformación llevan la idea de destrucción, porque son libres, porque son vínculos libres, porque piensen que vínculos más regulados, como por ejemplo el matrimonio, se rompe, pero queda el divorcio. Siempre queda como una marca y algún tipo. Las amistades no, de las amistades se entra y se sale en su vuelo correspondiente, muchas veces, hecho durante, hecho después, hecho muchos años adelante, y se vuelve a entrar también, muchas veces. Muchas veces lo que se da es que las amistades se rompen o se diluyen y después se recuperan, pero se recuperan de otra manera. Se recuperan como de alguna manera saltando los obstáculos o las problemáticas que hubo, y nos interesaba también pensar eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa que hace que una amistad se rompa? Y acá es justamente donde vamos terminando como de alguna manera nuestra definición de amistad, y es que desde una perspectiva filosófica nosotros entendemos a la amistad como una relación total y absolutamente fundamental en lo que es la configuración y la reconfiguración de nuestras identidades. Son nuestras amistades las que configuran y reconfiguran constantemente quiénes somos a lo largo de nuestras vidas. Y acá es donde se hace como de alguna manera toda la vuelta desde esta idea de identidad relacional hacia la idea de autonomía relacional, yendo para la cooperación y yendo para la idea de configuración y reconfiguración de nosotros mismos, de nosotras mismas, en términos de identidad a partir de nuestros vínculos de amistad, que son vínculos, que son refugios, ¿sí?, de lo dado, de lo esperable, de lo socialmente deseable para diferentes momentos, porque tienen como de alguna manera su espacio particular. Y por eso también pensamos la amistad como, y que es algo que nos interesó como si se cierre el libro, como propuesta para pensar más adelante desde una perspectiva ético-política muy fuerte, ¿no? Son vínculos que tienen componentes, mencioné antes, ético-político muy fuerte, y que son condición necesaria para el buen vivir de todas las personas que quedaron por fuera del tejido social, pero para las personas que también son parte o encajan de alguna manera más cómodamente en este tejido social. Y nos preguntamos, ¿no?, ¿por qué son tan importantes? Y tenemos como la respuesta en justamente el miedo que tenemos a que las amistades se rompan. Y es porque las amistades, a lo largo de la historia de la filosofía, pero también de la literatura y también de la política, porque hay mucho de amistades también escritos desde la perspectiva de las políticas, son componentes esenciales para llevar adelante una buena vida. Una buena vida no puede ser llevada adelante, y esto ya lo dijo Aristóteles, porque no estoy de acuerdo en un montón de cosas, pero dijo todo, y lo dijo bien. Es un horror, porque todo lo que pensás Aristóteles ya lo dijo. Que las mujeres somos imperfectas también. Una buena vida no vale la pena ser vivida sin amistad. Y las amistades son condición necesaria para llevar una vida feliz. Y una vida feliz no solamente desde una perspectiva individual, sino desde una perspectiva colectiva, desde una perspectiva social, desde una perspectiva comunitaria, y no solamente entre personas, sino también extendiendo la idea de amistad a nuestro lugar en la Tierra como cohabitantes de otras especies, como cohabitantes de un planeta que no es nuestro, que no está a nuestra disposición y con el cual tenemos que de alguna manera aprender a vivir de mejor manera. Por eso creemos que justamente la amistad es parte de una filosofía del buen vivir, y hay que recuperar estos vínculos, fortalecer estos vínculos y, como de alguna manera, ubicarlos en un lugar primordial en todo lo que son nuestras luchas ético-políticas. Y hasta acá vamos.